Entonces, bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿No? Perfectísimo. Muy bien. Entonces, bueno, voy a cerrar esto. De hecho, vamos a cerrar esto porque por algún extraño motivo luego me abre doble. Y lo que voy a hacer es me voy a generar uno nuevo. Y nada más déjenme ver acá cómo le puse en el acordeón. Ok. Y aquí vamos a ponerle clase 01, prueba React. Le voy a poner. Muy bien. Entonces ya estoy. Clase 01, prueba React. Y vamos a empezar justamente con la parte de React. ¿Vale? Entonces, nuevamente, mi archivo HTML. Y de una vez me voy creando mi JavaScript. ¿Ok? Entonces tengo mi HTML. Ahorita me genero mi documento. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer ahorita es utilizar React de la manera más básica que se puede. De hecho, este es parte del chiste de utilizar, de que React se puede utilizar de una manera también básica entre comillas, o sea, sin utilizar un toolchain completo, ¿no? Sin instalar que un compilador, sin tener Node, sin tener todos este montonal de cosas, ¿no? Si han manejado, por ejemplo, ustedes Node y han instalado cosas, se darán cuenta de que esta famosísima carpeta de Node Modules con tres mugres que le instalen tienen ya una carpeta de 300 megas, ¿no? Así de simple. Entonces, nosotros lo vamos a hacer. Esta es la manera en la que se recomienda, por ejemplo, agarrar proyectos que ya están hechos, o sea, cosas que ya tenemos hechas y empezar a agregarles React o empezar a migrar a React. Esto que vamos a hacer ahorita es la manera recomendada porque pues ya está hecho. Entonces lo vamos a ir introduciendo poco a poco sin necesidad de cambiar tanto para poder darle forma con el toolchain que elijamos usar. Hay muchos toolchains, nosotros más adelante vamos a ver, vamos a elegir uno en particular que es, digamos, el más simple porque requiere como cero configuración, ¿sale? Aunque después hacia el final del curso, como de tres cuartos de curso para adelante, nos vamos a dar cuenta de que no nos va a permitir hacer ciertas cosas y podríamos hacer diferente y algo más, ¿no? Pero para muchos, muchos propósitos nos va, nos va a funcionar, ¿ok? Eh, en este caso, React es no me gusta la palabra librería, no vendemos libros, es más bien una biblioteca de JavaScript que sirve para crear interfaces, ¿ok? Entonces, aguas, no estamos haciendo React, lo que estamos haciendo es front, ¿no? Lo que conocemos nosotros ya comúnmente como front. Pues vamos a hacer front, no hay vaca, ¿ok? No hay vaca. Entonces, estamos haciendo front y nos vamos a conectar con back de múltiples maneras, inclusive seguramente han escuchado que existe una cosa que se llama React Native, que sirve para hacer justamente aplicaciones móviles. ¿Vale? Ahorita ha decaído un poco porque Google y otras empresas grandes le metieron muchísimo dinero a una cosa que hace Flutter. De hecho, bueno, yo ahorita de lo que estoy viviendo es justo de hacer Flutter. Entonces les puedo comentar también digo, al respecto de eso, ¿no? Es también multiplataforma, pero tiene por ahí algunas monerías muy bonitas. De hecho, Flutter nació después que React y React Native, y Flutter toma muchas ideas justamente de React, como por ejemplo los estados y la manera declarativa de hacer las interfaces y todas estas cosas. Bueno, eso es otro tema. Entonces, eh, React está hecho por Facebook, ¿vale? Está basado en componentes. Vamos a llegar a esto de componentes que van a ser los pedacitos que nosotros vamos a estar utilizando para generar nuestras interfaces, ¿no? Nuestras páginas, pues. Y trabaja con un virtual DOM, un DOM virtual, o sea, es un DOM del propio React, que es un DOM que está aparte de, del DOM tal cual de nuestro modelo de objetos del navegador en el que estamos trabajando. Y cuando nosotros vemos los cambios es porque pasa por un proceso que se llama de manera particular reconciliation o reconciliación, pues, entre el DOM virtual que mantiene React con la parte del DOM del navegador. Entonces es ahí cuando vemos reflejados los cambios. Pueden pasar cosas atrás en el DOM virtual sin que se entere, digamos, el DOM del navegador.
y nos permite crear aplicaciones web, que es lo que nosotros vamos a hacer, y la parte móvil, que bueno, necesitamos meternos un poco más a la cosa que se llama React Native. Y lo que podemos utilizar React sin necesidad de utilizar esto que ven aquí, que es JSX. ¿Vale? Pero la verdad es que van a ver ustedes que es súper cómodo y de hecho nosotros el resto del curso, digo, vamos a utilizar justamente esta sintaxis de JSX para poder trabajar con, con React, porque el otro pues es muy latoso y no tiene como mucho sentido el hecho de que estemos ahí sentados escribiendo cosas de más cuando podemos hacerlo de manera compacta. Y claro, es un lenguaje, esta parte de JSX es traspilado, porque lo que va a suceder es que nosotros vamos a escribir y se va a traducir a otra cosa. Ahora, aguas, lo que siempre, o una pregunta recurrente en estos cursos de React es, pero dicen que con TypeScript, recordemos que TypeScript también es un lenguaje traspilado, es un lenguaje que nosotros utilizamos, pero que no compila, pues, no escupe código ejecutable, lo que escupe en realidad es justamente código de JavaScript, porque pues eso sí que no se nos olvide que en las páginas, lo único que entiende el navegador son tres cosas, básicamente, ¿no? Entiende HTML, entiende CSS y entiende JavaScript. Y es todo lo que entiende. Él no entiende nada más. Entonces necesitamos que esté en alguna de esas cosas para que lo entienda. Entonces, otras cosas raras no las va a entender, pues a menos que nosotros tengamos justamente esta cosa. Entonces, nos sirve para hacerlo más fácil, ¿no? Yo con las primeras cosas de lenguajes transpilados que inicié fue hace muchos años, ¿no? Utilizando una cosa que se llamaba CoffeeScript, se llama todavía, que justamente uno escribe en CoffeeScript, y me gustó mucho porque se parece a Ruby, a mí me encanta Ruby, o sea, me encanta Ruby y C, ¿no? Son de mis lenguajes favoritos. Eh, Se parece mucho a Ruby y lo que hacía es escupir JavaScript, ¿okay? Y lo mismo hace, por ejemplo, TypeScript. ¿Okay? Entonces, ¿se puede hacer? Claro que se puede hacer. Son este tipo de detallitos, ¿no? Esta es nada más una manera en la que se hace. Nosotros no nos vamos a meter, evidentemente, a las tripas de React, nada más es un pequeño ejemplito de la manera en la que se hace. Entonces, podemos cambiar nosotros cosas en el Virtual DOM y no necesariamente reflejar en el Real DOM hasta que nosotros decidamos o hasta que React decida en realidad que debe de cambiar o debe de actualizar o reconciliar, como que es la terminología de React, reconciliar, que es, va a poner el Real DOM igual al Virtual DOM o al DOM del navegador. En JSX, que ya iremos viendo con más detalles, nada más es una platicada súper rápida, vamos a ver que en JSX lo que vamos a tener son justamente estas cosas que son los componentes y lo vamos a poder hacer de diferentes maneras. No sé si ustedes se dan cuenta que en las dos cosas que tenemos en medio, ¿okay? Lo que tenemos son lo que se llaman funciones flecha. ¿Okay? No son las funciones que nosotros vimos, no son las funciones a las que estamos acostumbrados. Es una manera de definir diferente, que de hecho viene con los nuevos estándares de JavaScript, que digo, ya tienen años, pero son, digamos, nuevos. Y vamos a estarlos utilizando porque van a ser más prácticos y sí tienen ciertas peculiaridades. ¿Okay? Sí tienen ciertas peculiaridades que nos van a permitir hacer algunas cositas y de hecho por eso son preferidos. Nosotros vamos a tener, ya llegaremos a ello, esta es una platicada, tenemos dos diferentes maneras de definir componentes en JavaScript. ¿Okay? Una es a través de funciones, así tal cual funciones, no me voy a meter, pueden ser de hecho funciones flecha o funciones normales, ¿no? De bloque como las otras, o con una clase de JavaScript. Recordemos que JavaScript no nació como un lenguaje orientado a objetos. En realidad es un lenguaje basado en objetos, ¿sale? Pero no orientado a objetos, como Java, como C Sharp, como Swift, digo, ya estos muy nuevos, son multiparadigma, de hecho, pero es la idea, sino más bien basado en objetos, ¿no? Por ejemplo, lo que está entre llavecitos en JavaScript es la regla básica, ¿no? Lo que está entre llavecitos en JavaScript es un objeto y un objeto está compuesto por los nombres de los atributos o propiedades y sus valores, ¿no? Y sus valores, la ventaja que tiene JavaScript, una de las cosas más flexibles, pues es que los valores pueden ser cualquier cosa, pueden ser otros objetos, pueden ser funciones, pueden ser números, pueden ser literales, pueden ser lo que quieran, ¿no? Entonces, pero después vino con los estándares, con creo que es ES5, ya se pueden hacer clases como tal, como en algunos otros lenguajes,
y pues se tiene también, tienen los constructores, los destructores, los métodos, los atributos, todos estos rollos de la orientación a objetos, ¿no? Entonces, hay dos maneras de hacerlo. Uno es un componente en React, pues lo que vamos a tener es, uno, se puede definir a través de funciones, de una función con ciertas características, y otro a través de una clase, ¿vale? Usualmente se trabajaba con clases, porque ya que lleguemos a eso, vamos a ver que los componentes pueden o no, depende de sus características, tener un estado, ¿ok? Y resulta que antes pues, solo se podía manejar este estado a través de los componentes creados con clases, ¿sale? Pero en JavaScript es un poquito más engorroso, ¿vale? De hecho, muchos preferimos, me incluyo en ello, hacer React sin utilizar clases a menos que sea necesario, pero de hecho podemos mezclar las dos cosas, ¿no? Pero si no es necesario, nuestros componentes crearlos a través de funciones. Ahora, y esto es de 2000, discúlpenme el año, ya después se los confirmo, pero no sé si es 2016 o 2018, o sea, en realidad es relativamente nuevo, creo que es 2018, se crearon unas cosas que se llaman hooks, y estos hooks lo que nos permitieron es justamente acceder a el estado y otras cosas más que solo formaban parte de los componentes creados a través de clases, ¿vale? Pero ahora desde componentes creados con funciones, lo cual hizo mucho más flexible todo. Y muchos preferimos, la verdad, esa manera de hacerlo. Yo les voy a enseñar los dos, pero nos vamos a decantar por la parte esta porque eh, eso es lo que yo he visto allá afuera, ¿no? Que así lo tendemos a hacerlo mucho, ¿no? Es la manera más común de hacer componentes, de hacer, digamos, React moderno, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a trabajar con esto. De hecho, al respecto, les tengo una referencia, ¿vale? Es un artículo de un blog, solo quiero que lo vean con las diferentes las dos diferentes maneras de hacer, de declarar funciones, ¿no? Que es las funciones, digamos, regulares, que es como las que vimos ahorita, y las funciones flecha, que son justamente como estas. Se llaman flecha, pues porque tienen igual. Pero aquí vienen las diferencias fundamentales entre las dos. Y de hecho nos vamos a topar en el desarrollo de React, sí nos vamos a topar con esos detalles, ¿no? Con algunas cositas, sobre todo con los contextos, con esta cosa del this y si accedemos al global y si no, y si tenemos acceso a la otra variable, se van a dar cuenta, ¿no? Vamos a llegar justamente a eso. Vamos a ver claro con detalle y lo que vemos también pues es que tenemos diferentes maneras de hacer o tenemos alternativas, mejor dicho, de diferentes maneras o alternativas a React para hacer algunas cosas. Depende también de lo que quieran ustedes hacer. En web, evidentemente, tenemos Angular, tenemos Vue. Y en móvil, pues lo que tenemos es React Native, perdón, este es Ionic, ¿vale? Tenemos Ionic y tenemos Flutter, que es el logo de Flutter. Les puedo platicar como mucho al respecto de móvil porque me ha tocado trabajar bastantes años por móvil. De hecho, yo llegué a TechGurus hace como 12 años, por 12, 8, no sé, algo así, entre 8 y 12. Justo porque buscaban una persona que le diera un curso de lo que se llamaba en aquel tiempo Titanium Accelerator. Se usaba JavaScript, no compilaba JavaScript tal cual, sino se usaba, digamos, el API de JavaScript para poder trabajar en multiplataforma, ¿no? Esa cosa, quién sabe qué le pasó, se murió, no sé qué sucedió. Este, Nomás para contar, estábamos en Android 2 cuando eso salió, entonces imagínense. Y entonces me ha tocado ver como la evolución, ¿no? Lo que se llamaba PhoneGap, que lo empezó a llamarse Córdoba y todas estas cosas. Y pues yo ahorita lo que estoy haciendo es justamente esto. Me tocó pasar por Android nativo, me tocó pasar por iOS nativo. Nunca aprendí Objective-C y sinceramente se me hace muy feo. Lo que sí aprendí fue Swift y se me hace un lenguaje muy bonito a pesar de yo no ser MacLover, pero Swift se me hace un lenguaje muy bonito. Y bueno, pasé como por todo, ¿no? Pero sí tenemos diferentes cositas o alternativas, digamos, a React, dependiendo de lo que necesiten para estas cosas. Y lo que sí tiene un buen performance, vamos a ver con esto de los estados, todo esto que tiene que repasar como el arbolito para ver qué cambió, pero la verdad es que es bastante eficiente, no es algo que tenga por ahí un overload muy, muy importante, ¿vale?
El código, claro que se puede reutilizar y es una de las partes fundamentales, porque van a ver ustedes que definiendo o sabiendo definir los componentes de manera adecuada, los van a poder introducir en todos lados, porque pueden introducir también componentes adentro de componentes y todo esto se vuelve muy modular. ¿Ok? Y bueno, ¿qué sí vamos a usar de JavaScript? Pues la parte del scope, ¿no? Del alcance de nuestras variables, de nuestras funciones, de nuestros métodos. String template, que yo se los puse aquí como interpolación, ¿no? Que los vamos a estar trabajando, es necesario y no nada más aquí en un montón de lados. Eh, la de estructuración para separar cositas, el spread operator para cachar otras cosas, esto lo vamos a ver con detallito. ¿Vale? Si hicieron C alguna vez y se acuerdan de los var args, por ejemplo, es algo parecido. Vamos a utilizar funciones flecha, vamos a utilizar, claro, arreglos, y esto de promises o promesas son para las cosas asíncronas, ¿ok? Que es de verdad que es súper necesario porque pues ahora todo lo vamos a hacer a través de peticiones, por ejemplo, pues, a un back, ¿no? A un web service o a lo que quieran, ¿no? Entonces, pues estas cosas tardan y no podemos dejar al usuario así como que nada. Entonces, nos esperamos a que regrese, ¿no? A lo mejor sí estuvo bien, a lo mejor no estuvo bien, a lo mejor hubo un error, a lo mejor algo pasó en medio. Entonces, ya tengo mi documento básico de HTML, pues evidentemente no tiene nada, nada más como recordatorio, como les digo luego a los muchachos que vienen básicos, pues dentro del head es como las configuraciones y dentro del body, pues es lo que vemos, ¿no? Y antes lo que recomendaba, la recomendación era carga tus JavaScripts hasta el final, porque recordemos que la carga de JavaScript bloquea el resto de la página, entonces pues se aventaban hasta el final justo antes de body. Ahora tenemos ciertos atributos en las etiquetas de script para poder hacerlo asíncrono, pero bueno, muchos siguen cargándolo en el head como era costumbre al inicio, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer para poder cargar React, vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Entonces, cargamos React.js desde un CDN, porque es una biblioteca de JavaScript, ¿ok? Entonces, lo vamos a cargar. Obviamente podemos descargar nosotros el JavaScript e insertarlo normalmente, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas del CDN? Pues no se cae normalmente, ¿no? Porque pues justamente están distribuidos. Y la otra es que si alguien más, si ya visitaron una página que ya lo cargó y es exactamente el mismo, el usuario ya no, o bueno, el navegador ya no lo vuelve a descargar, ya lo tiene en caché. Ok, vamos a ver. En este momento cargamos las versiones de desarrollo, pero en cualquier momento podemos cambiar a las versiones de producción, sustituyendo, lo voy a poner así, development.js por production.min.js. ¿Por qué? Pues porque de repente nos marca las líneas donde está nuestro error, o donde brincó, donde hizo, y ya ven que las que están como development no están minified, ¿no? No sé cómo decirlo en español, discúlpenme, no están comprimidas hechas chiquitas, ¿no? Entonces no tiene, ya ven que si no, pues tienen los nombres de las variables y las funciones hechos chiquitos y todo este rollo, ¿no? Y las de development no, las de development simplemente están ahí, como tal, como se programaron, ¿no? Bonito, formateadito y todo el rollo, ¿no? En ambas cargas del script. Ya tenemos estas cosas. Estamos cargando, fíjense que dos. Uno, o ahorita olvídense de lo de development, lo que sea. Este es React como tal. Y luego React ahora ya es muy modular. Antes venía con un paquetote cuando inició y todo esto. Y se ha ido partiendo porque también se ha ido extendiendo. Entonces, ahora está como por cachitos y podemos ir cargando como los pedacitos. Son como si fueran plugins, ¿no? Y lo que vamos a tener justamente también es uno del React DOM. Una cosa es el React como tal, digamos el core, y otro el React DOM, pero casi siempre lo vamos a estar usando porque pues, necesitamos presentar cosas en pantalla. Entonces, pues lo cargamos, ¿vale? Muy bien. Entonces, déjenme mostrarles, digo, además de esto que ya tenemos, quiero enseñarles una cosa que se llama Babel. Les voy a también pegar esta cosa. Esto lo que nos va a hacer es justo traducirnos de una cosa a otra, porque vamos a utilizar justamente, digo, va a ser la biblioteca de React, pero también JSX, y ahorita vamos a ver por qué vamos a utilizar JSX. Les pego la dirección si quieren tenerla, obviamente yo se los voy mostrando aquí, pero les pegué la dirección ahí, ¿sale?
Entonces, fíjense, lo que quiero hacer primero es, voy a borrar todo, ¿sí? No hay nada. Y para empezar, una cosa. Fíjense que yo no tengo nada de código escrito y él a qué me lo está, esta cosa de Babel, esta biblioteca de Babel, ¿a qué me lo está traduciendo? Tan sencillo, a una cosa que se llama useStrict. ¿Ok? ¿Qué es esto? Por default, los navegadores cargan un modo de compatibilidad de JavaScript, porque hay muchos sitios, claro, que no han migrado a lo nuevo. Y bueno, JavaScript es medio Frankenstein, ¿no? Medio monstruo de Frankenstein o Frankenstein. Y para usar la versión, digamos, moderna, hay que cargar el modo strict, ¿sale? Eso es lo que le estamos diciendo con ese use strict que está ahí. Le estamos diciendo, ¿sabes qué? Cárgame toda la funcionalidad de esto nuevo, ¿sale? Noten ustedes que Babel por default es, lo que hace es cargar el modo estricto. Yo no he puesto absolutamente ninguna línea de código del lado izquierdo y él solito ya me puso del lado derecho use strict, ¿ok? Ahora, aguas con este. Si ustedes obviamente están escribiendo en JavaScript sin esta cosa, lo que van a tener pues, es justamente que van a tener ustedes que escribir a mano useStrict, pero tiene que estar siempre primero que todo. Porque si no está primero que todo, aunque se lo encuentre después el navegador, ya no lo va a activar. ¿Ok? Entonces, aguas con ese. Ese siempre tiene que estar primero. Uh-huh. Claro, también hay otras maneras de cargarlo y se puede activar para una función en específico, ¿sale? Pero digamos que global, solo al inicio puede hacerse de este modo. Muy bien. Ahora, fíjense lo que quiero hacer y por qué vamos a usar eh, JSX. ¿Vale? Nada más quiero ponerles algo. Con React puedo crear un elemento, con React tal cual. ¿Ok? Entonces, denme un segundito y ahorita vemos, digamos, la traducción. Les voy a enseñar, digamos, el React puro y crudo, ¿sale? Fíjense que aquí cargamos la biblioteca. Uh-huh. Ahora, después de que cargamos nuestra biblioteca, vamos a cargar nuestro script. ¿Vale? Cargamos nuestro JavaScript. ¿Vale? Ok. Entonces, fíjense que aquí, pues obviamente voy a poner mi index.js y ya está, ¿no? Y voy a aventar todo para allá para tenerlo modular. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en nuestro documento, lo que voy a hacer es poner una etiqueta, un famosísimo div, ¿no? Y le voy a poner un ID, ¿vale? Que se va a llamar root. Por costumbre se llama root, se puede llamar como ustedes quieran, y ahorita van a ver, se puede llamar como ustedes quieran, ¿vale? El div con identificador root servirá para cargar, y le voy a poner aquí render, ya después van a ver por qué le pongo render, lo que hagamos en React. El identificador root se utiliza por costumbre, pero puede tener cualquier nombre, ¿no? Es lo que les comentaba. Nada más. Entonces, fíjense que es este. Bien. Me voy a pasar acá al index. Acá en el index, voy a poner la manita. ¿Sí? Y noten que es una cadena, ¿eh? Ni siquiera es como una instrucción como tal. Y entonces, bueno, vamos a ver. Obtenemos el elemento de la página HTML que contendrá a nuestros elementos de React. Para ello usamos JavaScript puro. ¿Ok? Esto es JavaScript tal cual, digo, lo van a reconocer, ¿no? Entonces, le voy a poner rdiv document.getElement by ID, ¿vale? Y necesito que sea el root, ¿vale? Estoy obteniendo solo ese div. Uh-huh. Y ahora creamos el objeto de React que servirá de contenedor para pintar todo lo que necesitemos, ¿vale? Porque recordemos que React es front, ¿vale? No se nos olvide.
Entonces const root y va a ser igual a React DOM punto create root. Y fíjense dónde lo voy a crear. Le voy a pasar el elemento de HTML donde lo voy a meter. Por eso lo pusimos primero. Bien. Y ahora sí. Generamos un elemento de React que es análogo o equivalente a h1 class saludo, por ejemplo. Ok. Nada más por no dejarlo. Ups, ahí me falló. Aquí pues no hay nada, ¿no? Aún, solo está el titulito. Y vamos a crear. Voy a generar un elemento, ¿sale? Y fíjense que es elem y va a ser igual a React. Estoy usando React tal cual. Punto create element. Y fíjense que primero pues, le digo de qué tipo va a ser. Luego le paso ciertos atributos. De hecho, ahí está, ¿no? Opciones. Y en este caso le voy a poner una sola. Class name. ¿Vale? Y luego le voy a poner esto. ¿Listo? Ese es mi elemento. Pintemos el elemento a través de las funciones de React. Fíjense que es root, ¿sale? Porque es este. Root.render, por eso les puse render hace rato. ¿Y a quién voy a pintar allá adentro? O sea, mi elemento que acabo de crear. ¿Dónde está ese elemento? En él. ¿Dijimos? ¿Ok? Si yo veo el código fuente, evidentemente no hay nada de eso. Aquí no está. De hecho, solo vive el root, ¿no? Pero ¿qué pasa si vengo a inspeccionar? Pues que ahora dentro de root sí vive todo eso, ¿no? Aquí está. Es de clase saludo, dice hola mundo. ¿Vale? Y ven que tiene por ahí también un event list. ¿Vale? Pero fíjense que yo generé ya una parte de la vista, ¿no? O más bien la vista de ese H1, pero a través de crear un elemento de React. ¿Ok? No lo hice con HTML tal cual, lo hice a través de React. Obvio, esto es complicadísimo. Ya se dieron cuenta que está como bien, así como, está complicado. ¿No? Hacer uno de estos para hacer un header, ¿sabe? Está así como... Entonces, ¿por qué vamos a usar JSX? Pues ahí les va porque vamos a usar JSX. Fíjense que nosotros podemos generar también estas cosas de esta manera. Hace rato hicimos const, elem y no sé qué, ¿no? Entonces le voy a dar elem2, pero fíjense cómo lo voy a hacer. H1, class name, igual a saludo. Déjenme completarle evidentemente aquí adentro. Y vean en lo que me lo traduce. Para empezar le dejo el use strict. ¿Vale? Pero vean que yo lo estoy generando como si fueran, estoy haciendo JavaScript. De hecho, si ustedes ven la parte de la izquierda es JavaScript. Es más, ustedes pueden hacer esto, const número, y esto puede ser igual a 3.14, ¿no? Vean del lado derecho qué hace. Eso es JavaScript. Él reconoce que ese es JavaScript, que no hay metido ahí otra cosa que él tenga que traducir. ¿Ok? Entonces, fíjense, esta parte de aquí, lo primerito se queda igual. ¿Bien? ¿Y qué hace después? Pues fíjense lo que hace. React.createElement, el primer argumento es una cadena que es H1. React.createElement, el primer argumento es una cadena que es H1. Luego es un objeto, ¿vale? Están las llaves. Propiedad class name, valor saludo,
propiedad class name, valor saludo. Tercer argumento, hola mundo. Claro, aquí es por el tipo de codificación, ¿no? Esta es la codificación, pero bueno, este es el signo de admiración del inicio, ¿no? Hola mundo. Hola mundo. Díganme ustedes cuál es más conveniente, ¿no? En realidad, React es esto. ¿Qué estamos haciendo del lado izquierdo? Lo que estamos haciendo del lado izquierdo es utilizar JSX. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Comentarios? Ah, y otra cosa, dense cuenta de los atributos. Aguas con los atributos porque no son los mismos que en HTML. Acá, en HTML, cuando se generan, pues es class solita, ¿no? Pero aquí no, aquí debe ser class name y se utiliza camel case, ¿no? Aguas con eso. Entonces, ¿dudas? ¿Comentarios? No, está bien. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Entonces, por eso vamos a utilizar esto, ¿no? Entonces, nada más por ponerles, ya tenemos ese pedazo. Y déjenme hacer lo siguiente. Aquí, si se fijan, funcionó perfecto, ¿vale? Pero no tenemos que traducir entre JSX y el otro. Vamos a hacer esto. Generemos un elemento similar al creado directamente con React, pero ahora usando la sintaxis JSX. Entonces, voy a poner lem2 y noten aquí, voy a hacer exactamente lo mismo que hice en el otro. Por cierto, ahorita fíjense que no me va a ayudar. De hecho, si yo le doy, le trato de hacer así, no me funciona porque estoy en JavaScript y emmet es para HTML. Pero si yo cambio acá abajo en el lenguaje, no sé si esta se la sabían, le puedo dar React, o sea, es JavaScript, pero React. O sea, le cambié, digamos, el lenguaje que reconoce el visual. Y entonces ahora sí, tengo, digamos, a disposición como si fuera el emmet, pero ahora dentro de React, de JSX, pues, ¿no? Entonces, class name, ¿vale? Saludo. Y le voy a poner nada más hola mundo 2 para que se diferencien. Listo. Pero noten algo, lo voy a guardar. ¿Vale? Tengo un error, ¿vale? Tengo un error en la expresión, en index 24. ¿Quién es index 24? Esta. ¿Qué es lo que no le gustó? El menor que. ¿Por qué? Pues porque eso no es JavaScript válido. Ese es un operador en JavaScript, ¿no? Es un operador de comparación entre números. ¿Qué necesito yo? Pues necesito a Babel para que lo cambie. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues necesitamos cargar a la biblioteca de Babel. Eso lo vamos a hacer obviamente acá. Entonces, cargamos Babel. ¿Quién traducirá? Nuestra sintaxis JSX a JavaScript para que el navegador pueda interpretarlo. ¿Okay? Entonces, obviamente, voy a hacer copy-paste también. Y déjenme, se los pego también en el chat. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ya tenemos esa parte, ¿sale? Lo voy a guardar. ¿Estamos? Lo cargo de nuevo. Chin, falló. Pero fíjense que no me dio otro error. De hecho, si yo me asomo a las peticiones de red del navegador, noten ustedes que sí pidió Babel, ya ven. Sí lo descargó. Y no hubo error al procesarlo porque me hubiera aventado aquí el error. ¿Qué es lo que está pasando? Que Babel no sabe que debe traducir este script que tenemos aquí. Entonces, voy a poner aquí un comentario extra. Si nuestro archivo de JavaScript contiene sintaxis JSX, entonces debemos especificar el tipo de archivo
con el atributo, y aquí le voy a poner type igual a text Babel, para que él haga esa traducción. Entonces, fíjense que este lo voy a comentar. Porque ahorita ya no quiero que cargue ese, porque me está marcando error, porque adentro tenemos Babel, o más bien JSX, y necesitamos que Babel lo traduzca. ¿Ok? Entonces, script, ¿vale? src va a ser index, o sea, eso es exactamente lo mismo, pero ahora type es igual a text Babel. ¿Listo? Y ya que tenemos este tipo de datos, este tipo del archivo del script, ¿vale? No hay error. ¿Qué es lo que está pasando en este caso? Bueno, aquí ya tenemos un detallito nada más con el asunto de cores, ¿no? No sé si les ha pasado haciendo esto, pero bueno, esto es bastante común porque esto se podía hacer antes sin problema, pero ahora los navegadores modernos lo que nos permiten justamente es utilizar ciertas cosas para poder cargar de otros lados donde no están y todo este rollo, ¿no? De hecho, ustedes sabrán, digo, los que hacen JavaScript, que cuando están haciendo JavaScript usualmente requerimos de un, de un servidor para evitar también este tipo de cosas, porque aquí estamos, digamos, en local, ¿no? Y como estamos haciendo cosas cruzadas, de hecho, fíjense que aquí el IndexJS como que no le gustó, ¿ok? O sea, no es que esté mal, es que simplemente pues no le gusta, ¿no? Y también nos da por ahí otro avisito, ¿no? De que estamos usando el transformador de Babel en el navegador, pero bueno, la manera usual de hacerlo es hacer una precompilación antes de mandar a producción, antes de alojarlo en el servidor, porque si no, cada vez que nosotros visitáramos la página tendría que hacerse toda esta traducción. No tiene sentido porque es estático, ¿vale? Este transpiling es estático. Entonces se tendría que hacer así, pero nosotros ahorita estamos chambeando con esto porque no tenemos propiamente nuestro toolchain para poder hacer todo esto. Ya llegaremos a eso. Y entonces lo que vamos a tener que hacer es tener un servidor. No sé cuántos de ustedes tengan instalado un servidor. No vamos a ocupar Apache, no vamos a ocupar Nginx, no vamos a ocupar nada sofisticado. De hecho, una de las maravillas de poder utilizar estas cosas de aquí es que tenemos ya tenemos ciertos plugins, ¿no? O extensiones que nos permiten hacer eso. No sé si se fijan que aquí abajito tengo un iconito que dice Go Live, aquí abajo a la derecha. Entonces lo que hace él es que me activa un servidor web básico, pero él me pone un servidor web en esta cosa que tengo aquí. Uh-huh. Si quieren saber cuál es la extensión, claro, si tienen un servidor y pueden correrlo ahí para eso, háganlo, ¿no? Pero entre las múltiples cosas de estas que tengo, que ya ni me acuerdo cómo se llama, ahorita les digo cómo se llama. Aquí está, Live Server, ¿ok? Así se llama, Live Server. Ustedes se meten y lo que pueden hacer es justo eso. De hecho, déjenme ver, porque yo tengo dos, porque uno lo estaba usando con PHP, pero hay uno que es más chiquito. Ah, no, el otro es PHP Server, no olvides. Sí, el rewrap. No, está bien. Se llama Live Server, entonces pueden instalarlo, ¿no? Y les va a aparecer aquí abajo este de Go Live. Y entonces ya que están en su carpetita, les va a dar ese, ¿no? O sea, si yo lo pachurro aquí, dice Starting, y fíjense que aquí les dice el puerto, evidentemente tiene que estar, digo, en los Linux, Macs y eso debe estar en un puerto más arriba de 1024, ¿no? Porque de 1 a 1024 están reservados para root, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ahora sí me puedo ir. Y ahora sí ya está, ¿no? Obviamente ya empieza a pedir cosas diferentes, la parte del navegador, porque ya sabe que es un HTTP, entonces ya empieza a chillar cosas como el favicon, ¿no? Que el favicon no está y estas cosas, ¿no? Ya no me sale el otro error. Y tengan también en cuenta esto, ya tenemos una monada más, que tenemos el Live Reload Enable. Entonces, cuando cambiamos nosotros cosas acá atrás solito, se recarga aquí, no tenemos que venir a apachurrarle como hace rato. Bien. Entonces, fíjense que ya está. Obviamente aquí estoy viendo Lola Mundo viejito, no estoy viendo Lola Mundo 2. ¿Por qué? Porque una cosa es que generé mi elemento, pero jamás le hice un render. Entonces, podemos hacer render sobre el root que ya tenemos. O sea,
root.render element2. ¿Vale? Fíjense que ya se recargó solito, ni siquiera tuve que cambiar nada. ¿Pero qué pasó? Pues que se pintó encima. Pues sí. ¿Por qué? Porque el elemento sobre el que estoy pintando es el mismo en el HTML. ¿Cuál? Este div de aquí. Yo ahí pinté primero, y sí, de hecho se pinta, pinté primero este, que era el Hola Mundo sin el 2. Sí se pinta con este. ¿Qué pasa después? Se genera este elemento y se pinta exactamente en el mismo, en este div. Entonces, ¿qué hace? Pues encima. ¿Ok? Aguas con eso. Ya después vamos a ver cómo está y vamos a formar un esqueleto principal donde va a ser solo se va a pintar eso y los demás elementos van adentro y todo este rollo, ¿no? Pero ahorita es importante ver justamente este pedazo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues lo que podemos hacer ahorita, como algo muy burdo, ¿no? Es generar otro elemento más. Generamos otros elementos para visualizar los demás componentes de React sin sobreescribirlos. ¿Ok? Entonces, fíjense que puedo poner otro, y nada más por nombre, claro que le pueden poner lo que sea. Le voy a poner, por ejemplo, que les gusta, root 2, ¿no? Y root 3, nomás por ponerle nombres, ¿no? Pueden llamarse como sea, y usualmente en sus aplicaciones van a tener uno solo, no tienen que tener tantos. ¿Qué vamos a hacer esto? Entonces, sobre el render que ya tenemos, pero esto sobreescribiría al anterior. Entonces, vamos a utilizar uno más. ¿Okay? Usamos uno distinto. ¿Okay? Entonces, por lo pronto, pues lo que vamos a hacer es justo lo que habíamos hecho acá arriba, ¿no? ¿Vale? Ahora, lo podemos hacer de una forma más compacta, pero claro. De todas maneras, el otro no estamos usando el otro, ¿no? Le voy a poner root 2. Y esto, pues obviamente, se puede sustituir por lo que está en el Rediff. Claro que lo voy a pintar más chulo, ¿no? Le voy a dar cierto formato para que no esté tan feo. Entonces, ahí está, ¿no? Yo estoy sustituyendo lo de adentro porque, pues, a fin de cuentas, esta cosa de adentro no la estoy utilizando. No pasa nada. Y aquí, obviamente, pues tiene que ser root 2 porque esa es la nueva variable. Si no, sigo haciendo lo mismo, sobreescribiendo. Y ahí está. ¿Ok? Y sigue teniendo la misma estructura del HTML, dense cuenta. Aquí está root 2, abajo está root 3 que está vacío. Aquí está el otro root, ¿no? Es este. Y este es el de abajo, Hola Mundo 2. Entonces ya estoy viendo. ¿Dudas? Todo bien. No, Muy bien. Perfectísimo. Bueno, entonces ya nada más voy a poner una cosa extra con una expresión incrustada, ¿sale? Antes de terminar, porque pues empezamos tarde por ahí unos detallitos técnicos. Aunque de repente luego me paso, ¿eh? Entonces, si ya ven que como que se me fue la onda, igual deténganme, se me pasa a veces, ¿no? Y vamos a generar uno más para utilizar nuestro root 3, nada más, ¿no? Ahora veamos cómo funcionan las expresiones incrustadas dentro de JSX. ¿Ok? Para esto se utilizan llaves, o sea, siempre, ¿no? Y entre ellas, cualquier expresión válida de JavaScript. El resultado de esta última es como una interpolación, pues, será sustituida, pero tiene una particularidad que ahorita vamos a ver dentro de las llaves. ¿Vale? Lo pongo porque de verdad que tiene una particularidad. Entonces, nombre, por ejemplo, ¿vale? Esto es pues, una constante, ¿no? Y vamos a poner saluda nombre, por ejemplo.
en H2, o la coma. Obtenemos un tercer nodo root para hacer el render. Entonces, pues me voy a copiar esto, ¿no? Que es básicamente lo mismo. Después ya no vamos a hacer esto. Esto es nada más meramente pedagógico. Este es root 3. Obviamente aquí hay que cambiar la root 3. Aquí root 3. Y acá le puse, no es elem, sino es salud a nombre, ¿no? Y ahí está. Más chiquito porque lo pusimos como un H2, ¿no? Pero ahí está. Justamente lo que hizo fue cambiarlo. Ahora, ustedes pueden decir, bueno, es una simple interpolación con una sintaxis diferente. No. ¿Por qué? Porque estamos dentro de JSX y cuando JSX ve llaves, lo que hace es cambia a JavaScript. Ese es el modo. Cambia a JavaScript. Entonces aguas con eso. ¿Vale? Cuando aquí Babel detecta y dice, ah, mira, esto es como una etiqueta. Entonces está usando JSX, porque eso pues no existe evidentemente en JavaScript. ¿Vale? Sabe que está en JSX, cambia, digamos, de modo. De hecho, nos vamos a encontrar con esto cuando hagamos listas y todas estas cosas, se van a dar cuenta que es donde va a surgir este rollo, se los voy anticipando, ¿no? Aquí a lo mejor no tiene mucho sentido. Entonces cambia a modo JSX, porque fíjense que esto es JavaScript. Esto es JavaScript puro. Esto de aquí, todo esto completo, ups, todo esto completo es JavaScript puro. Esto de aquí es JavaScript puro. Y el resto, con excepción de cuáles. Esto también es JavaScript puro, de hecho, ¿no? Estamos utilizando una biblioteca que tiene una función que se llama createElement, pero es JavaScript. ¿Dónde tenemos JSX como tal? Aquí. Y aquí. Solamente. ¿Sale? ¿Cómo lo sabe Babel? Pues porque ve estas cosas que no forman parte de JavaScript. ¿Qué sucede entonces? Esto sí, acuérdense, después se los voy a volver a mencionar con todo detalle, pero acuérdense que cuando dentro del modo JSX, cuando se encuentre con llaves, cambia de modo a JavaScript. No es una interpolación usual, ¿sale? No es nada más una interpolación como tal. Cambia de modo a JavaScript. Todo lo que yo ponga en medio de estas llaves es JavaScript. No estoy en JSX. Pues aguas con eso. Les digo, va a surgir, sobre todo cuando veamos listas y otros elementos por ahí, va a volver a salir. Pero bueno, quédense ahorita con ese pedacito. Bien, mañana vamos a empezar ya a generar componentes como tal de React y les voy a dar unas reglas muy, muy básicas justamente para poder generar estos componentes. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de Tech Gurus.